¿Alguna vez has sentido que hay algo más detrás de lo que parece ser la realidad? A veces, los más pequeños detalles pueden cambiar por completo el curso de una historia. En este relato, descubrirás cómo un niño que aparentemente no reaccionaba a nada, finalmente pudo despertar al mundo, gracias a un simple toque y a la atención que nunca le habían dado. Te invitamos a seguir cada paso de esta conmovedora transformación. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma, donde publicamos 2 videos al día. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y a qué hora. Todos pensaban que el bebé de la familia Millán había nacido ciego. Los médicos confirmaron el diagnóstico. Los especialistas se dieron por vencidos e incluso su propio padre, Andrés Millán, perdió la esperanza. Durante meses, el niño, a quien llamaban Eli, vivió en silencio. No reaccionaba, no sonreía, no veía nada. Pero todo cambió cuando contrataron a una nueva empleada doméstica. Ella no tenía formación médica, no formaba parte de ningún equipo especializado, solo estaba allí para limpiar y ayudar en la casa. Sin embargo, algo que ella notó cambió el rumbo de la historia. Un pequeño momento durante un baño sencillo reveló una verdad que nadie más había visto. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Después del accidente de helicóptero que mató a su esposa, Andrés se encerró en su enorme mansión. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Lo único que le importaba ahora era su hijo, Eli. Pero Eli había nacido ciego. Los médicos le dijeron a Andrés que los ojos del bebé no respondían a la luz en absoluto. Fue un diagnóstico devastador. Desde entonces, Andrés hizo todo lo posible para cuidar a su hijo. Lo alimentaba, lo bañaba, lo sostenía. Nunca contrató a una niñera. Nunca salía de la casa. Toda su vida giraba alrededor de Eli, pero el bebé simplemente permanecía en silencio. No lloraba, no reía. Su pequeño rostro siempre parecía vacío. Sus ojos miraban hacia la nada. Era como si el bebé ni siquiera supiera que alguien estaba allí. Andrés no sabía qué hacer. Llenaba la habitación de juguetes coloridos, esperando que algo llamara la atención de Eli. Pero Eli nunca reaccionaba, solo permanecía inmóvil y en silencio. Cada mañana, Andrés tomaba a Eli de su cuna e intentaba nuevamente. Abría las cortinas para dejar entrar la luz del sol. Le hablaba suavemente mientras le cambiaba el pañal, agitaba un sonajero cerca de su cara, esperando obtener una sonrisa o incluso un parpadeo. Pero el bebé nunca respondía. Andrés empezaba a pensar que tal vez Eli tampoco podía oír, pero los médicos dijeron que su audición estaba bien. Entonces, ¿por qué no reaccionaba? Ponía música suave de fondo, con la esperanza de que alguna melodía llegara hasta él. Incluso, probaba diferentes idiomas, diferentes voces. Nada funcionaba. Eli solo se sentaba o se recostaba tranquilamente con los ojos abiertos pero vacíos, como si estuviera atrapado dentro de sí mismo. Andrés no sabía si él ni siquiera sabía quién era. Sabía que lo estaban sosteniendo. Sentía el calor de un abrazo. Estas preguntas rondaban constantemente en la mente de Andrés. No obtenía respuestas, solo más silencio. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal, no olvides suscribirte y dejarnos un like en el video. La mansión, que alguna vez fue un lugar lleno de vida y risas, ahora se sentía como una cáscara vacía. Cada rincón le recordaba a Andrés lo que había perdido. El eco de sus pasos sobre los suelos pulidos era el único sonido que escuchaba en la mayoría de los días. El monitor del bebé siempre estaba en silencio, sin llanto, sin balbuceos, solo silencio. Andrés pasaba frente a habitaciones perfectamente limpias e intactas. La sala de estar, llena de juguetes, peluches, bloques, móviles musicales, nunca se usaba.
La habitación de Eli estaba decorada con colores brillantes y animales de dibujos animados, pero se sentía vacía sin vida. El bebé no miraba nada, nunca alcanzaba nada. Era como si ni siquiera tuviera curiosidad. Andrés se sentaba durante horas simplemente observando a Eli, tratando de captar siquiera un parpadeo de respuesta, un movimiento, una sonrisa, una lágrima. Pero nada ocurría. Cada noche lo llevaba arriba, lo bañaba con cuidado y le leía cuentos en voz alta. Aunque Eli no mostraba reacción, Andrés seguía haciéndolo. Era lo único que podía hacer. El dolor de Andrés por la muerte de su esposa se mezclaba con la frustración de criar a un hijo solo, y ahora con un bebé que no respondía al mundo, era aún más difícil. A veces, Andrés sentía que estaba fallando. Se preguntaba si estaba haciendo algo mal. Tal vez había omitido algún paso. Quizá había algo que olvidó intentar. Andrés pasaba noches buscando soluciones en línea hasta altas horas. Pedía nuevos juguetes, nuevas luces, máquinas de sonido, cualquier cosa que pudiera estimular a Eli. Pero cuando llegaban, no hacían ninguna diferencia. Eli nunca reaccionaba. Andrés pasaba horas conversando con especialistas, tanto en persona como por videollamadas. Escuchaba, tomaba notas, seguía las instrucciones al pie de la letra. Algunos sugerían más fisioterapia, otros juegos sensoriales, pero Eli nunca cambiaba. Los terapeutas decían que había que darle tiempo, pero la paciencia de Andrés se estaba agotando, no porque no amaba a su hijo, sino porque se sentía impotente. Quería conectarse con él. Quería ver una señal, solo una, de que su hijo sabía que estaba allí. Andrés solía ser conocido por su fuerte personalidad en el mundo de los negocios. Era confiado, asertivo, siempre tenía el control. Pero ahora era solo un hombre solo con su bebé, tratando de encontrar un camino en la oscuridad. Sus días estaban programados en torno a Eli, pero la rutina nunca traía cambios. Se despertaba, lo alimentaba, lo cambiaba, intentaba jugar. No pasaba nada, lo mismo una y otra vez. Algunos días lloraba en silencio mientras sostenía a Eli. Otros días se sentía insensible. Había momentos en los que dudaba de todo. Se preguntaba si Eli sentía dolor, si sentía amor, si era consciente de algo en absoluto. Andrés a veces hablaba con la foto de su esposa, preguntándole qué se suponía que debía hacer. Miraba viejos videos de ella sosteniendo al recién nacido sonriendo, llena de esperanza. Esa esperanza ya se había ido. El silencio en la casa no provenía solo de Eli, también estaba dentro de Andrés. Un silencio lleno de preguntas, sin respuesta, de miedo y de la sensación de que él también se estaba perdiendo. Una noche, después de otro largo y tranquilo día, Andrés se paró junto a la cuna de Eli, observándolo mientras dormía. El pequeño pecho del bebé subía y bajaba lentamente. Sus manos estaban encogidas a los lados. Sus ojos entreabiertos miraban hacia la nada. Andrés se apoyó en la barandilla de la cuna, exhausto. Lo había intentado todo. Especialistas, terapia, música, máquinas de luz, juguetes con sonido, nada funcionaba. Las mismas preguntas regresaban a él cada noche. ¿Siente algo? ¿Sabes siquiera que estoy aquí? Andrés miró alrededor de la habitación llena de juguetes intactos y sintió una profunda tristeza. Las paredes, antes pintadas con colores alegres, ahora parecían una broma cruel. Se pasó la mano por el cabello y suspiró. Luego apagó la luz, dejando solo el suave resplandor de una lámpara nocturna. Se sentó en la mecedora junto a la cuna, mirando al niño. En ese momento, la casa se sentía como un museo del dolor y Andrés no tenía idea de si eso alguna vez cambiaría. A la mañana siguiente, Valeria llegó temprano. Un conductor la había recogido en la estación de autobuses y la llevó hasta las grandes puertas de hierro.
Ella permaneció quieta mientras se abrían, revelando una enorme mansión blanca rodeada de setos recortados y un camino de piedra limpio. El conductor no habló mucho, y ella tampoco. Valeria salió del coche con una pequeña bolsa en una mano y una carta doblada en la otra. Era su contrato de trabajo firmado una semana antes. Había sido contratada para limpiar, organizar y ayudar a mantener el orden en la casa. Nada más. Pero ya percibía que había algo más detrás de ese lugar. Al entrar por la puerta principal, el silencio la golpeó con fuerza. La casa estaba demasiado tranquila para un lugar tan grande, sin música, sin voces, sin señales de vida. Un hombre alto con traje negro, quizá el mayordomo, la recibió sin sonrisa y le dio un rápido recorrido por la planta baja, sin calidez, solo habitaciones, tareas y reglas. Valeria siguió al hombre de habitación en habitación. Le mostró la cocina, el área de la lavandería, el comedor y los espacios de invitados. Todo estaba impecable. Era extraño. Nada parecía usado. La casa se sentía como un museo. Pisos pulidos, ventanas brillantes, decoraciones intactas. Mientras se movían, el hombre señaló un horario en la pared cerca de la cocina. El señor Millán prefiere las rutinas, dijo. Valeria asintió. Estaba acostumbrada a personas ricas con hábitos estrictos, pero aún así algo en ese lugar le parecía inusual. Pasaron por una habitación con juguetes esparcidos por el suelo. Parecía una sala de juegos, pero no se escuchaba ningún sonido desde dentro. Solo silencio. Valeria se detuvo un momento para mirar, pero el hombre siguió caminando. Se apresuró para alcanzarlo. Arriba le mostraron una pequeña habitación que sería la suya, simple, limpia, con una cama, un pequeño armario y una ventana. Eso era suficiente para ella. Había venido a trabajar y a mantenerse ocupada. Tenía sus razones. Valeria no hablaba de su pasado. Nadie aquí preguntaba, y ella no ofrecía información, pero por dentro llevaba una tristeza silenciosa que nunca se iba. Unos meses antes, su hijo recién nacido había muerto. Los médicos no sabían por qué. Una noche lloraba en sus brazos, y a la mañana siguiente se había ido. Sin advertencia, sin explicación, desde 1900. Entonces, su vida se había derrumbado. Dejó su trabajo, su apartamento y cortó lazos con casi todo lo que conocía. No quería responder preguntas ni escuchar a la gente decirle que lo sentían. Cuando vio la oferta de trabajo para ser empleada doméstica interna en una zona alejada, solicitó de inmediato. Le pareció una salida, una oportunidad de desaparecer. No le importaba el salario ni el nombre del hombre que la contrataba. Solo necesitaba algo nuevo. Ahora, mientras desempacaba sus pocas pertenencias en la silenciosa habitación, trataba de no pensar demasiado. Había tomado la decisión de estar allí. Eso debía ser suficiente. Después del almuerzo, a Valeria le asignaron tareas ligeras de limpieza en la planta baja. Comenzó en la sala, desempolvando los muebles y doblando algunas mantas. Había juguetes de bebé por todas partes. Una pequeña pelota roja, un osito de peluche, algunos bloques de plástico. Los recogió y los colocó ordenadamente en una cesta. Entonces, desde el rabillo del ojo, vio a alguien. Al otro lado de la habitación, sentado sobre una alfombra de juegos beige, estaba un bebé. No se movió. Simplemente se quedó sentado sosteniendo un coche de juguete en una mano. Sus ojos estaban bien abiertos, pero desenfocados. Su cuerpo también permanecía inmóvil. Valeria se quedó paralizada. Había trabajado con niños antes. Incluso los bebés tristes o tranquilos se movían o hacían algún ruido. Este niño no. Se quedó en silencio observando. No había nadie más alrededor. El bebé no notaba su presencia en absoluto. Miró sus pequeñas manos, su rostro inexpresivo, y sintió una extraña sensación en el pecho. Algo estaba mal.
Este niño no solo estaba ciego, parecía perdido dentro de sí mismo. El mayordomo regresó y notó que Valeria lo observaba. «Ese es Eli», dijo con tono plano, «el hijo del señor Millán. No intentes jugar con él, no responde». Valeria asintió sin hacer preguntas. El hombre se marchó de nuevo. Ella permaneció quieta un momento más. Luego volvió, lentamente a su trabajo, pero sus ojos seguían desviándose hacia el niño. Eli no se había movido ni una sola vez. El juguete en su mano colgaba flojo, como si hubiera olvidado que lo sostenía. Valeria limpió un estante cercano pasando un paño suavemente, pero toda su atención estaba en el niño. No podía explicarlo, pero el bebé la atraía. No de una manera dulce o alegre. Era algo más profundo. Quizá era el silencio o la manera en que parecía no estar realmente presente. Terminó de limpiar, pero sus pasos eran ahora más lentos. Volvió a pasar junto a Eli. Lo miró hacia abajo. Aún no había reacción, ni parpadeo, ni cambio alguno. Valeria salió de la habitación en silencio. Algo dentro de ella había cambiado. No podía dejar de pensar en ese niño. Esa noche, Valeria se acostó en su cama mirando el techo. Aún podía ver el rostro de Eli en su mente, calmado, inexpresivo, desconectado. Había visto niños con problemas antes, pero esto era diferente. La manera en que simplemente se quedaba allí, sin ver, sin oír, sin reaccionar. Le recordaba algo que no quería recordar, su propio bebé durante las últimas horas de su vida. Había parecido igual. Valeria se giró hacia un lado y se cubrió con la manta. No iba a llorar. Ya había llorado demasiado, pero ahora algo se agitaba dentro de ella. No había venido para involucrarse, había venido a trabajar, a limpiar, a mantenerse en silencio. Pero ahora se encontraba preguntándose sobre este bebé. ¿Por qué estaba así? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué parecía que a nadie más le importaba? No tenía respuestas, pero por alguna razón se sentía atraída por él. Algo en él no la dejaba ir. Y aunque aún no lo entendía, Valeria no podía dejar de pensar en él. Una mañana, Valeria entró a la sala principal como siempre lo hacía. La casa estaba silenciosa, como de costumbre. Tomó a Eli del tapete donde estaba sentado tranquilamente, sosteniendo un peluche suave en una mano. No la miró, no se movió, no reaccionó de ninguna manera. Su pequeño cuerpo permanecía flácido, sus ojos abiertos pero desenfocados. Ella lo sostuvo suavemente en sus brazos y caminó hacia el comedor, donde una gran mesa de vidrio había sido convertida en estación de baño. Una tina redonda de plástico llena de agua tibia ya estaba allí. Valeria había preparado todo con anticipación. Toallas limpias, jabón para bebés, una esponja suave. Ya había realizado esta rutina varias veces. Eli nunca reaccionaba al baño. Nunca mostraba incomodidad ni placer. Simplemente seguía cada paso con cuidado. Mientras desabrochaba su mameluco y lo desvestía, notó una pequeña marca roja en su pierna, solo un punto de presión por cómo había estado recostado. Hizo una nota mental de recolocarlo más a menudo. Valeria bajó lentamente a Eli en el agua tibia con jabón. Lo sostuvo con cuidado, asegurándose de que su cabeza estuviera apoyada. El nivel del agua llegaba justo debajo de sus hombros y pequeñas burbujas blancas comenzaron a formarse alrededor de su pecho y brazos. No se estremeció. Su rostro permaneció inexpresivo, con los ojos abiertos, sin mirar a ningún lado. Valeria tomó la esponja y comenzó a lavar sus brazos y abdomen con movimientos lentos y suaves en círculos. La espuma se adhería a su piel suave. Trabajaba en silencio. Sus movimientos eran precisos como siempre, pero por dentro estaba pensando. Recordaba la manera en que había estado ayer sentado inmóvil en la sala sin reaccionar a nada. Hoy se sentía igual, hasta que movió la esponja hacia su rostro.
La sumergió en agua tibia, la exprimió y luego la pasó suavemente por su frente. Parte de la espuma resbaló y tocó la esquina externa de su ojo. Fue entonces cuando sucedió. Eli parpadeó. Fue rápido y suave. No sorprendido, solo un parpadeo. La mano de Valeria se congeló en el aire. Sus ojos se fijaron en su rostro. Permaneció completamente quieta. Eli no hizo otro movimiento, pero ella lo había visto claramente. Un parpadeo no provocado por incomodidad ni por la luz, solo un parpadeo cuando la espuma tocó su piel. Valeria esperó unos segundos y luego repitió la acción. Tocó el otro lado de su frente, justo por encima de la ceja. De nuevo, un poco de espuma cayó cerca del ojo opuesto. Eli parpadeó otra vez. Entonces, inesperadamente, un pequeño sonido salió de su garganta. Fue silencioso, casi como un suspiro, pero hubo sonido. Valeria se inclinó un poco, observándolo de cerca. Su boca se había movido. Sus labios se separaron ligeramente. No lo estaba imaginando. Era real. Su corazón comenzó a latir más rápido. Eli volvió a quedarse inmóvil, pero algo en él había cambiado. Valeria lo notó en la manera en que sus ojos se movieron. Solo un pequeño gesto, casi invisible, como si su mirada se hubiera ajustado ligeramente. No la miraba completamente, pero tampoco estaba completamente vacío. Por un momento pareció estar presente. Ella no dijo nada. No quería arruinar el momento al hablar. En su lugar, continuó suavemente con el baño. Enjuagó sus brazos, levantó cada uno para lavar debajo y usó la esponja en su cuello y pecho. Las burbujas hacían suaves sonidos al estallar mientras se movían en la tina. Eli no parpadeó de nuevo y no emitió otro sonido. Pero Valeria aún podía sentir el cambio. Buscó señales, un movimiento de sus dedos, un giro de su cabeza, pero todo permanecía quieto. Aún así, el momento había sucedido. Ella lo repetía una y otra vez en su mente mientras lavaba detrás de sus orejas y en la parte posterior de su cabeza. La piel de Eli estaba cálida. Su cuerpo se relajó como de costumbre, pero ahora algo en él se sentía menos ausente, como si no estuviera completamente desconectado. Enjuagó el jabón de su cabello, teniendo cuidado de que nada cayera en sus ojos. Cuando terminó, lo levantó del agua y lo envolvió en una toalla suave. Eli exhaló suavemente. Ella lo llevó con cuidado a un sillón cercano, donde siempre lo secaba y lo vestía. Valeria lo colocó sobre su regazo, secándolo con suaves toques por secciones. Su cabeza descansaba contra su brazo. No susurró nada. Simplemente permaneció en silencio, observándolo con ojos atentos. De vez en cuando miraba su rostro, esperando ver ese mismo parpadeo de nuevo o escuchar otro pequeño sonido. Pero Eli volvió a su expresión habitual, inexpresiva. Aún así, no era lo mismo que antes. Valeria no podía explicarlo con palabras, pero lo sentía en su pecho. No había forma de que esto fuera aleatorio. El parpadeo, el sonido y ese pequeño cambio en la mirada, todo formaba parte de algo, tal vez pequeño, tal vez temprano, pero no era sin sentido. Valeria lo vistió con un mameluco blanco limpio con rayas azules y le puso calcetines. Lo tomó de nuevo y se sentó unos minutos adicionales, sosteniéndolo cerca. Su cabeza descansaba contra su hombro, cálida y tranquila como siempre, pero ahora ella sentía algo más. Lo llevó de regreso a la sala y lo colocó suavemente sobre el tapete de juegos. Los juguetes seguían en la misma posición que antes. Colocó el peluche en su mano y acomodó la manta debajo de él. Luego se puso de pie y simplemente lo observó. Sus ojos permanecieron abiertos, mirando al espacio, pero los propios ojos de Valeria tampoco parpadearon. Se quedó allí varios minutos, congelada en pensamiento. Este bebé no estaba solo en silencio, estaba encerrado y, por primera vez, algo había llegado a él. Algo tan simple como la espuma de jabón
y un suave toque. Se preguntó si había sido el tacto, la temperatura, la textura o alguna reacción al movimiento. No lo sabía, pero lo sentía profundamente. Era real. Sus manos temblaron ligeramente mientras recogía los utensilios del baño. Sus pensamientos no dejaban de girar. ¿Podría ser esto el comienzo de algo? Valeria no tenía respuestas, pero una cosa estaba clara. El bebé había respondido y no era al azar. A la mañana siguiente, Valeria preparó de nuevo el baño para Eli y trató de no pensar demasiado en lo que había sucedido el día anterior, pero era imposible ignorarlo. Algo dentro de ella había cambiado. Hoy siguió los mismos pasos, misma agua tibia, misma esponja suave, mismo jabón delicado para bebés. Colocó la tina de plástico sobre la mesa de vidrio, la llenó lentamente y probó la temperatura con su muñeca. Todo estaba silencioso en la casa como siempre. Andrés estaba arriba en su oficina y no había nadie más. Valeria caminó hacia la sala, tomó a Eli y lo sostuvo cerca de su pecho. No se movió, solo miraba hacia adelante con su expresión habitual, inexpresiva, pero su corazón latía más rápido con cada paso que daba hacia la zona de baño. Lo desvistió lentamente, desabrochando cuidadosamente su mameluco y quitándole los calcetines. Cuando lo bajó en la tina, permaneció tranquilo. Su cuerpo flotaba ligeramente en el agua tibia. Valeria se sentó en el pequeño taburete junto a la mesa y comenzó el baño. Comenzó lavando sus brazos y hombros, tal como lo había hecho antes. Sus movimientos eran lentos, suaves y constantes. No respondió al principio, lo que la hizo dudar de todo lo que había visto el día anterior, pero luego tomó la esponja de nuevo, la humedeció y comenzó a pasarla suavemente sobre su frente con movimientos circulares. La espuma se acumuló lentamente cerca de los lados de sus ojos. Ella observaba atentamente. Entonces, tal como antes, él parpadeó. Fue un parpadeo suave y calmado, no sobresaltado. Valeria hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente. Dejó que más espuma resbalara suavemente por el puente de su nariz. Fue entonces cuando abrió la boca. «Mo», dijo. El sonido salió desde lo profundo de su garganta, quebrado y suave. Valeria dejó caer la esponja en el agua y lo miró con la boca abierta y el corazón acelerado. «Momí», dijo de nuevo lentamente. La palabra estaba desordenada, como la de un bebé que aprende a hablar por primera vez, pero estaba allí. El sonido era lo suficientemente claro como para que Valeria se quedara completamente paralizada. No se movió, apenas respiró. Miró su rostro. Los ojos de Eli estaban ahora más abiertos, no estaban completamente enfocados, pero tampoco estaban vacíos. Había algo diferente en ellos, algo más despierto. Entonces extendió la mano. Su pequeña mano mojada se levantó lentamente del agua, temblando ligeramente. Valeria no habló. Permaneció quieta mientras sus dedos se acercaban a ella. Rozó su mejilla, apenas tocándola, pero ella sintió el calor de su piel. Le faltó el aire. Estaba buscando contacto con ella. Él, el bebé que nunca se movía, que nunca reaccionaba, que nunca lloraba, había levantado la mano. Valeria no sabía qué decir ni qué hacer. Quiso llorar, pero contuvo sus emociones. Eli dejó caer la mano de nuevo en el agua y luego miró su mano. Valeria la movió lentamente hacia la izquierda y él la siguió con la vista. Luego hacia la derecha y nuevamente la siguió. El movimiento era pequeño pero claro. Estaba viendo algo. Estaba intentando conectarse. La mente de Valeria se aceleró. Esto no podía ser al azar. No era un movimiento muscular, no era ruido, era una palabra. Repetía el momento en su cabeza, el parpadeo, el sonido, la palabra mommy, el contacto, el movimiento de los ojos. Todo había sucedido en menos de un minuto. Continuó bañándolo lentamente, tratando de actuar con normalidad.
Sus manos volvieron a estar firmes, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Enjuagó su pecho, brazos y cabeza, asegurándose de que la espuma no entrara en sus ojos. Eli permaneció tranquilo, observando su rostro y parpadeando de vez en cuando. No estaba segura de si él comprendía lo que decía. Tal vez había escuchado la palabra antes de alguien más, tal vez de su verdadera madre, pero la había dicho mientras la miraba. Esa palabra no surgió de la nada. Tenía peso, significado. Con cuidado, vertió agua limpia sobre su espalda, moviendo las manos con delicadeza. El bebé no habló de nuevo, pero su silencio ahora se sentía diferente. Ya no estaba vacío. Estaba procesando algo. Ella podía sentirlo. Después de secarlo con una toalla suave, Valeria vistió a Eli con ropa limpia. No resistió los movimientos como lo hacen algunos bebés. Dejó que ella guiara sus brazos a través de las mangas y le puso los calcetines. Se sentó con él un rato, sosteniéndolo en su regazo, con la mirada fija en él. Él volvió a mirarla con la cabeza ligeramente inclinada. Movió sus dedos lentamente y él los observó. No hubo gran reacción, ni risa, ni sonrisa, pero sí había presencia. Estaba aquí. Valeria susurró suavemente solo para probar. ¿Puedes oírme? Ninguna respuesta, pero sus ojos parpadearon una vez con calma. No insistió, no volvió a intentarlo. Algo había cambiado, y eso era suficiente por ahora. Se quedó sentada varios minutos más, respirando despacio, calmándose. Pasó una mano por la parte posterior de su cabeza con suavidad. No tenía respuestas ni explicaciones, pero lo que había sucedido no podía ser ignorado. Él había hablado, y no era cualquier palabra. Había dicho algo que venía de lo más profundo de él. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Y déjanos un like si te ha gustado esta historia. También puedes contarnos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y a qué hora. Al día siguiente, Valeria siguió con la rutina del baño, aunque ahora todo se sentía diferente. Cada paso estaba marcado por la expectativa, por la esperanza de ver más señales de que él ahí respondía, de que había algo más dentro de él. Hoy, como la mañana anterior, empezó con la misma agua tibia, la misma esponja suave, el mismo jabón delicado para bebés. Colocó la tina sobre la mesa, ajustó la temperatura y probó con su muñeca. Todo parecía igual, pero en su interior, Valeria sentía que algo había cambiado. Eli ya no era solo un bebé tranquilo y distante. Ahora parecía haber algo de curiosidad, algo de atención en sus ojos. Valeria caminó hacia la sala, tomó a Eli con suavidad en sus brazos y lo sostuvo cerca de su pecho. El bebé no se movió, no reaccionó, pero ella podía sentir el pequeño cambio que había sucedido en él. Lo desvistió lentamente, desabrochando el mameluco con cuidado, sintiendo la suavidad de su piel al tocarlo. Lo bajó con suavidad en la tina, mientras el agua tibia lo rodeaba. Eli permaneció tranquilo, como siempre, pero Valeria sentía que este baño era diferente. Cada movimiento que hacía, cada toque de la esponja sobre su piel, sentía que estaba observando más de cerca a su hijo, esperando que él respondiera nuevamente. Comenzó lavando sus brazos y hombros, tal como lo había hecho los días anteriores. Movimientos lentos y suaves. Eli no respondía al principio, pero Valeria no se desanimó. Siguió con paciencia, y cuando tocó la frente del bebé con la esponja, algo sucedió, un pequeño parpadeo. Fue rápido, tan ligero, que Valeria casi pensó que lo había imaginado, pero no. Eli parpadeó nuevamente. Fue el mismo parpadeo tranquilo, como si la espuma que tocó su piel hubiera logrado algo que antes no había ocurrido. El corazón de Valeria se aceleró. Estaba segura de que algo estaba sucediendo. Eli
volvió a quedarse quieto después del parpadeo, pero algo había cambiado en su expresión. Valeria no dijo nada. No quería interrumpir este momento tan delicado. Continuó bañándolo, observando cada pequeño detalle, cada movimiento, cada señal. Eli seguía sin moverse mucho, pero ahora algo en sus ojos parecía más claro, más presente. Por primera vez parecía que estaba viendo algo. Cuando terminó de bañarlo, Valeria lo levantó del agua con suavidad y lo envolvió en una toalla limpia. Eli exhaló suavemente, como si se sintiera relajado. La habitación estaba tranquila, casi como si el tiempo hubiera ralentizado. Valeria lo secó con toques suaves, sin apresurarse. Cuando terminó de vestirlo con su ropa limpia, lo sentó sobre sus piernas un rato, mirando su rostro, buscando señales. El bebé no dijo nada, no sonrió, pero sus ojos, aunque no completamente enfocados, seguían los movimientos de Valeria. Algo había cambiado, y Valeria lo sabía. Eli ya no era el mismo bebé que antes. Aunque aún no respondía de la manera que Valeria hubiera esperado, había algo más en él ahora. Ya no estaba tan ausente, ya no estaba tan desconectado. Estaba, de alguna manera, más presente. Valeria miró a Eli y por primera vez en mucho tiempo sintió que había esperanza. No podía predecir lo que sucedería después, pero sabía que algo había comenzado a cambiar. Algo pequeño, pero significativo. Esa tarde, Valeria no podía dejar de pensar en lo que había sucedido durante el baño. Algo estaba cambiando en Eli, aunque fuera lentamente. La forma en que ahora parecía reaccionar, aunque fuera de manera pequeña, le daba una esperanza renovada. Mientras él dormía, Valeria se sentó a su lado, observándolo en silencio. No podía evitar sonreír. Había visto algo en sus ojos, algo más allá de la desconexión que había tenido desde su nacimiento. Eli había parpadeado, había movido sus ojos, incluso había hecho un pequeño sonido. Eso significaba que algo estaba sucediendo, aunque nadie más lo había notado. Al día siguiente, Valeria decidió probar algo diferente. Después del baño, en lugar de dejar a Eli descansar en el sillón, lo llevó a la sala de estar. Había visto que a veces, cuando la luz del sol entraba por las ventanas, Eli movía sus ojos con más intensidad, como si estuviera intentando enfocar algo. Tal vez, pensó Valeria, la luz podría ayudar. Decidió abrir las cortinas más de lo habitual y dejar que la luz del día iluminara toda la habitación. Se sentó cerca de Eli y comenzó a mover lentamente un pequeño juguete frente a él. Un pato amarillo brillante con un sombrero rojo. Valeria movió el juguete de un lado a otro, observando atentamente los ojos de Eli. Por primera vez, Eli siguió el movimiento con su mirada. No fue un movimiento rápido ni claro, pero sus ojos se movieron. Valeria contuvo el aliento. ¿Lo estaba imaginando? No. Eli había seguido el juguete con la mirada, aunque de una manera muy sutil. Valeria repitió el movimiento varias veces. Cada vez, Eli parecía seguirlo un poco más. Aunque sus movimientos eran pequeños, había algo en su mirada que mostraba interés. Estaba, de alguna manera, conectando con el mundo que lo rodeaba. Valeria se sintió emocionada. Era un progreso, aunque mínimo, pero ese pequeño paso era lo que necesitaba para seguir adelante. Con el paso de los días, Valeria continuó con este ejercicio. Movía objetos frente a Eli, a veces un juguete, otras veces solo su mano, y observaba cómo reaccionaba. Poco a poco, Eli empezó a reaccionar con más frecuencia. En ocasiones, sus ojos se movían más rápido, y sus dedos comenzaban a moverse, como si quisiera tocar lo que veía. Valeria no podía creer lo que estaba viendo. Estaba comenzando a conectar con su hijo de una manera que nunca había imaginado. Los terapeutas le habían dicho que no se desanimara, que le diera tiempo, pero la verdad es que Valeria no había esperado ver estos cambios tan rápido.
Una tarde, mientras jugaba con Eli, notó algo aún más significativo. Eli comenzó a emitir un sonido, un balbuceo suave, como si intentara hablar. No era una palabra clara, pero era un sonido. Valeria se detuvo, sorprendida, y lo miró fijamente. Estaba realmente intentando hablar. Era un progreso aún mayor, algo que Valeria no se atrevía a esperar tan pronto. De repente, Eli comenzó a mover su mano lentamente, tocando la esquina de su manta. Valeria lo observó y su corazón se llenó de alegría. Eli estaba comenzando a interactuar con su entorno, aunque de manera pequeña. Cada día parecía estar más presente en su propio cuerpo, en su propio mundo. Andrés, por su parte, aún no se había dado cuenta del cambio en Eli. Valeria sabía que Andrés seguía con la esperanza de que el niño reaccionara de alguna manera, pero él no veía lo que ella estaba viendo. En cuanto Valeria comenzaba a notar algo nuevo, ella lo guardaba para sí misma, sin querer ser la primera en dar falsas esperanzas. Pero cada día, al ver a Eli reaccionar un poco más, se le hacía más difícil guardar el secreto. Sabía que algún día tendría que contárselo a Andrés, pero no estaba lista para dar ese paso. Quería ver más señales, más avances, antes de enfrentar la verdad. Mientras tanto, Valeria continuaba con su rutina, cuidando a Eli y dándole su atención completa. Aunque la casa seguía siendo un lugar de silencio y tristeza para Andrés, Valeria veía lo que él no podía. Veía los pequeños cambios, los pequeños avances de Eli, y esos avances, por más pequeños que fueran, eran su esperanza. Los días seguían pasando y los pequeños cambios en Eli no pasaban desapercibidos para Valeria, aunque Andrés seguía inmerso en su rutina diaria, sin notar la evolución de su hijo. Él no veía lo que Valeria veía. Cada vez que Valeria movía un juguete frente a Eli y observaba cómo sus ojos lo seguían, sentía que el tiempo comenzaba a dar pequeños frutos. Aunque la reacción de Eli no era aún clara, el hecho de que moviera sus ojos en dirección a los objetos, de que siguiera las luces con más atención, hacía que Valeria se sintiera cada vez más esperanzada. Valeria sabía que no debía apresurarse a compartir lo que veía con Andrés, pero también sabía que este progreso, por leve que fuera, no podía mantenerse en silencio para siempre. Un día, mientras Eli estaba descansando en su cuna, Valeria se acercó al teléfono móvil de Andrés, que descansaba sobre la mesa. Miró rápidamente la pantalla y vio que Andrés había estado buscando información sobre tratamientos médicos alternativos para Eli. Valeria sabía que no podía quedarse en silencio más tiempo. En ese instante, decidió que era hora de hablar con él, de contarle todo lo que había visto, todo lo que había notado en su hijo. No podía seguir guardando este secreto. Esa tarde, cuando Andrés volvió a la mansión después de un largo día de trabajo, Valeria lo llamó a la sala de estar. Eli estaba jugando con algunos bloques de plástico sobre el tapete, moviendo sus manos de un lado a otro, explorando su entorno. Valeria se acercó a él y lo levantó con suavidad, colocando al niño en los brazos de Andrés. Andrés miró a Eli en silencio, observando cómo el pequeño se aferraba a su camisa sin mostrar mucho interés. Luego, Valeria habló. «Quiero que veas algo», dijo ella con una voz suave, pero llena de determinación. Andrés levantó la mirada. «Curioso. Sé que has estado buscando tratamientos, soluciones, pero quiero que sepas que Eli está respondiendo de una manera que quizás no habías notado. Está empezando a reaccionar, Andrés». Andrés frunció el ceño, claramente confundido. «¿Reaccionar? ¿A qué te refieres?» Valeria tomó un profundo respiro antes de continuar. «He estado observando. Eli comienza a seguir los objetos con los ojos. No es mucho, pero es un progreso. Ayer incluso balbuceó algo. No es una palabra clara, pero fue un sonido, Andrés, como si estuviera intentando comunicarse». Andrés parecía escéptico. «Pero,
¿Cómo lo sabes? Él nunca muestra señales de estar consciente de su entorno. Valeria lo miró fijamente, buscando las palabras adecuadas. Lo sé porque lo he visto. Lo he estado observando, Andrés. Cada día, un poco más. Le he estado moviendo juguetes, he abierto las cortinas para que entre más luz, y he notado que sus ojos se mueven con más interés. No es mucho, lo sé, pero es algo. Andrés parecía estar procesando sus palabras. Al principio, su expresión era de duda, pero algo en su mirada empezaba a cambiar. Miró a Eli nuevamente, como si por primera vez estuviera realmente observándolo. Valeria tomó un juguete pequeño de la mesa y lo movió lentamente frente a Eli. El bebé, que antes no mostraba interés, ahora movió sus ojos en la dirección del juguete con un parpadeo sutil. Andrés lo vio, pero no dijo nada de inmediato. ¿Lo viste?, preguntó Valeria, con una leve sonrisa en su rostro. Es pequeño, pero es un progreso. Eli está comenzando a interactuar con el mundo que lo rodea. Andrés dejó de mirar a Eli y levantó la mirada hacia Valeria. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «No lo puedo creer», murmuró. «Pensé que era imposible. Los médicos dijeron que era ciego, que no había esperanza». Valeria asintió con firmeza. «Lo sé, pero las cosas están cambiando, Andrés. Solo necesitábamos ver más allá de lo que nos dijeron. Eli tiene potencial y lo está demostrando. Necesitamos seguir creyendo en él». Andrés se quedó en silencio por un largo momento, mirando a Eli. Luego volvió a mirar a Valeria. «Gracias», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Gracias por no rendirte con él». Valeria sonrió suavemente, sintiendo que todo lo que había hecho hasta ese momento estaba empezando a dar frutos. «Es lo menos que puedo hacer. Él me necesita, Andrés, y tú también». Desde ese día, la relación entre Valeria y Andrés empezó a cambiar. Ahora, Andrés prestaba más atención a las pequeñas señales de progreso que Valeria había estado observando en Eli. A veces, cuando Valeria movía un juguete frente a él, Andrés se quedaba en silencio, observando cómo los ojos de su hijo lo seguían, aunque de manera sutil. Eli ya no parecía tan ausente, tan desconectado de su entorno. Había algo diferente en su mirada, algo que Valeria no podía explicar, pero que sentía con fuerza. Ella sabía que aún era temprano, pero cada pequeño avance en Eli era una victoria. Valeria continuó con la rutina de jugar con Eli todos los días. Movía objetos frente a él, le hablaba suavemente y cada vez que veía una pequeña reacción se sentía más esperanzada. Andrés también comenzó a involucrarse más. En las mañanas, cuando Valeria le daba el baño a Eli, Andrés solía estar cerca, observando en silencio. A veces incluso tomaba un juguete y lo movía frente a su hijo, aunque todavía no entendía bien el proceso. Pero ya no estaba tan distante. Ya no veía a Eli como un niño perdido en su propio mundo. Empezaba a ver señales de vida, señales de que había algo más dentro de él. Una tarde, mientras jugaban juntos en la sala de estar, Eli hizo algo que sorprendió a ambos. Después de que Valeria movió un juguete de un lado a otro, Eli extendió la mano lentamente, como si quisiera alcanzarlo. No fue un movimiento rápido ni coordinado, pero era suficiente para que Valeria dejara escapar un suspiro de alivio. Eli estaba intentando tocar el juguete. Por primera vez, parecía estar interactuando activamente con su entorno. Valeria miró a Andrés, quien también se había detenido, observando a su hijo con la boca ligeramente abierta. «Lo vio», dijo Valeria con una sonrisa tímida. «Lo está tocando, Andrés». Andrés no respondió de inmediato. Miró a Eli con los ojos abiertos, como si estuviera viendo a su hijo por primera vez. «Es increíble», dijo finalmente, su voz temblorosa. «Nunca pensé que esto sería posible». Valeria asintió. «Es solo el comienzo, Andrés. Pero esto es un gran paso». Él está respondiendo. Andrés dejó que
El silencio llenara la habitación por un momento, mientras observaba a Eli intentar alcanzar el juguete nuevamente. No podía creer lo que estaba viendo. El niño que parecía perdido, desconectado, ahora estaba mostrando señales claras de que podía interactuar con su entorno. Aunque no era perfecto, era suficiente para llenar a Andrés de esperanza. Quizás los médicos estaban equivocados, dijo Andrés, con una expresión de reflexión. Pensaron que Eli estaba ciego, pero ¿y si no lo estaba? ¿Y si nunca tuvimos la oportunidad de verlo realmente? Valeria miró a Andrés, sorprendida por sus palabras. Nunca lo había escuchado cuestionar tanto las decisiones de los médicos, pero ahora parecía ver las cosas de una manera diferente. Lo que importa ahora es que Eli está aquí, está con nosotros y está mostrando que tiene algo más. Debemos seguir apoyándolo. Andrés asintió lentamente. Tienes razón, Valeria. Hemos estado buscando respuestas en lugares equivocados. Ahora necesitamos centrarnos en él, en lo que él necesita, no en lo que otros nos dijeron que era posible. Valeria sonrió, satisfecha de ver que Andrés finalmente estaba comprendiendo lo que ella había visto desde el principio. Eli estaba despertando a su propio mundo, y ya no era solo un bebé perdido en la oscuridad. Estaba comenzando a ver, a reaccionar, a conectarse. Los días continuaron pasando y Eli parecía despertar más cada día. Valeria había sido constante, siguiendo la rutina con paciencia y dedicación, moviendo objetos frente a Eli, hablando con él y abriendo las ventanas para que la luz del sol llegara a la habitación. Con el tiempo, los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos ahora se volvían más evidentes. Eli comenzaba a reaccionar con mayor rapidez. Sus ojos, que antes solo miraban al vacío, ahora seguían los movimientos de Valeria y Andrés, y a veces incluso intentaba extender la mano hacia los juguetes. Andrés ya no estaba tan escéptico. Cada vez que Valeria le mostraba un pequeño avance, su corazón se llenaba de esperanza. Por supuesto, sabía que aún era un largo camino por recorrer, pero al menos ahora veía que Eli tenía la capacidad de responder, de conectar con su entorno. Ya no era el bebé distante y desconectado de antes. Ahora era un bebé con potencial, con vida, con una pequeña chispa de interacción que Valeria había estado esperando ver. Una tarde, Andrés se encontraba en la sala de estar mirando a Eli mientras jugaba en el tapete de juegos, rodeado de juguetes. Valeria estaba en la cocina, pero observaba de vez en cuando, con una sonrisa en el rostro. Desde que había comenzado a notar los cambios en Eli, su mundo había cambiado también. Había algo profundamente satisfactorio en ver cómo el niño, al principio tan aislado, ahora comenzaba a involucrarse, a intentar participar de la vida que lo rodeaba. Andrés se acercó a Valeria en la cocina. «Lo está haciendo más a menudo», dijo, mirando a Eli que seguía jugando con sus bloques. «Lo vi hace un momento moviendo los ojos de un lado a otro como si realmente estuviera observando todo». Valeria sonrió con dulzura mientras sacaba una bandeja del horno. «Lo sé. Cada día lo veo un poco más. Eli está aprendiendo a ver, a estar presente. No es perfecto, pero está mejorando. Y lo que más me emociona es que está respondiendo a los sonidos, a los colores. Está comenzando a entender lo que pasa a su alrededor». Andrés se apoyó contra la encimera, pensativo. «Nunca imaginé que llegaría a este punto. Siempre pensé que Eli nunca iba a ser como los otros niños, que estaría atrapado en su propio mundo. Pero ahora está despertando», completó Valeria mirando a Eli con cariño. «Y no solo está despertando físicamente, está despertando emocionalmente. Él está sintiendo, Andrés, lo está haciendo a su manera». Andrés guardó silencio, sus pensamientos centrados en Eli. «Creo que me estaba perdiendo todo esto. Estaba tan centrado en lo que me dijeron, en lo que pensé que debía en ser, que no vi lo que estaba justo frente a mí». Valeria miró a Andrés, su rostro lleno de comprensión.
Es difícil ver lo que no queremos ver. A veces nos aferramos tanto a un diagnóstico o a una idea que no nos damos cuenta de que las cosas pueden ser diferentes. Eli no es lo que los médicos dijeron que sería. Él es Eli, y esa es la verdad que importa. Andrés asintió lentamente, asimilando las palabras de Valeria. Tienes razón. He estado atrapado en lo que me dijeron, en lo que todos esperaban. Pero ahora tengo que ver a Eli por lo que realmente es. Y lo que veo es un niño que está luchando, que está mostrando señales de vida, de esperanza. Valeria sonrió, mientras secaba las manos con un paño. Eso es todo lo que necesitamos, Andrés. Esperanza. Justo en ese momento, Eli dejó caer uno de los bloques sobre el tapete y lo miró por un segundo. Valeria se acercó a él, moviendo su dedo lentamente frente a su cara. Eli siguió el movimiento con los ojos, parpadeando ligeramente. Valeria sintió un escalofrío de emoción al ver cómo sus ojos se movían, como si realmente estuviera observando. Andrés, que había estado observando en silencio, soltó una risa suave. Lo está haciendo de verdad. Sí, lo está haciendo, dijo Valeria con voz llena de emoción. Eli está viendo el mundo, de su manera, pero lo está haciendo. Andrés se acercó a Eli, inclinándose para mirarlo a los ojos. «Hola, campeón», dijo con suavidad, casi como un susurro. «Estoy tan orgulloso de ti». Eli, aunque no sonrió, pareció sentir la calidez en la voz de su padre. Valeria se quedó a un lado, observando con una sonrisa en su rostro. No era un gran avance, pero era suficiente. Era el comienzo de algo. El progreso de Eli continuaba, pero a un ritmo más lento de lo que Valeria hubiera deseado. Cada día era un pequeño paso hacia adelante. Algunas veces Eli parpadeaba cuando el juguete tocaba su rostro. Otras veces extendía su mano en un intento por alcanzar algo. No era mucho, pero era suficiente para mantener viva la esperanza. Valeria se había acostumbrado a los pequeños avances, a los momentos de quietud seguidos por un parpadeo o un leve movimiento. Estaba comenzando a sentir que Eli no solo estaba respondiendo a su entorno, sino también a las personas que lo rodeaban. Aunque aún era un niño que no podía hablar ni moverse como los demás, algo en su mirada le decía a Valeria que Eli estaba en su propio viaje y ella debía acompañarlo, paso a paso. Una tarde, mientras Valeria estaba en la cocina, Andrés se acercó a ella, con una expresión seria en el rostro. Había algo en su mirada que denotaba una mezcla de duda y preocupación. «Valeria, he estado pensando», comenzó. «Todo esto que estamos viendo con Eli, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Deberíamos buscar otro especialista, alguien que nos dé respuestas más claras? No quiero que estemos perdiendo tiempo». Valeria lo miró con calma, sabiendo lo que sentía. Andrés, al igual que ella, quería respuestas, quería saber qué le estaba sucediendo a su hijo. «Lo sé, Andrés. Lo he pensado también, pero lo que hemos estado haciendo, lo que hemos visto, es real. Eli está respondiendo a su manera. No es un proceso rápido, ni siempre claro, pero lo que es cierto es que está cambiando, y eso es lo más importante». Andrés se quedó en silencio, pensativo. ¿Y si estamos siendo demasiado optimistas? ¿Y si esto no tiene solución? Ya nos han dicho que es probable que Eli nunca vea realmente, que su cerebro no puede procesar la información. Todo lo que estamos viendo ahora podría ser solo una pequeña mejora temporal. ¿Y si no podemos hacer más por él? Valeria respiró hondo, con una sensación de paz en su interior. Andrés, no estamos buscando una cura milagrosa. No necesitamos respuestas rápidas. Lo que necesitamos es estar aquí para él, ahora. Eli está aprendiendo a su propio ritmo y yo voy a seguir ayudándolo, no importa cuánto tiempo tome. No estoy buscando una solución instantánea, pero lo que sé es que tenemos que seguir dándole tiempo. Y si esto es lo máximo que puede lograr, entonces también es suficiente. Andrés la miró
con los ojos llenos de incertidumbre. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Quizás he estado buscando demasiado, queriendo algo que tal vez no está destinado a ser, pero ahora lo veo, después de todo lo que hemos pasado juntos, que lo más importante es estar con él y seguir apoyándolo». Valeria le dio una sonrisa cálida. «Así es, y no estamos solos en esto, Andrés. Estamos juntos y Eli también está con nosotros. No importa lo que los demás digan o cuánto tiempo pase. Si seguimos apoyándolo, él va a seguir avanzando. A su propio ritmo, pero lo hará». Andrés asintió, aunque su rostro seguía reflejando la preocupación que había estado guardando en su corazón. Valeria sabía que estaba luchando con su propio miedo, con la idea de que tal vez nunca vería a su hijo como los demás. Pero ella también sabía que lo que Eli estaba mostrando, aunque pequeño, era algo real, y esa era la verdad más poderosa de todas. Esa misma noche, mientras Valeria bañaba a Eli, notó que el bebé reaccionaba más rápido de lo habitual. Mientras movía la esponja suavemente por su rostro, Eli parpadeó varias veces seguidas, como si intentara ajustar su visión. No era algo que sucediera siempre, pero esa noche era diferente. Eli parecía estar más presente, más involucrado en el momento. Valeria sintió una ola de emoción. Cada parpadeo, cada pequeño cambio, era una señal de que Eli estaba aprendiendo a conectarse con el mundo. El simple hecho de que estuviera reaccionando más rápido era un avance significativo. Valeria lo envolvió en la toalla y lo sostuvo cerca de su pecho, sonriendo para sí misma. «Lo estamos logrando, Eli», susurró suavemente, sintiendo una conexión más profunda con él que nunca antes. A medida que los días pasaban, Valeria y Andrés continuaron observando los pequeños avances de Eli. Aunque el progreso no era rápido ni inmediato, cada pequeño gesto era un triunfo. Cada vez que Eli seguía un juguete con la mirada o extendía su mano hacia algo que le llamaba la atención, Valeria sentía que las piezas se iban colocando en su lugar, lentamente, pero de forma constante. Ya no era solo el niño distante que había conocido al principio, ahora era un bebé que estaba despertando al mundo, a su propio ritmo. Un día, mientras Valeria estaba en la sala con Eli, Andrés se acercó y la observó en silencio durante un momento. Eli estaba jugando con algunos bloques, tocándolos con las manos y mirando su alrededor. Valeria le sonrió a Andrés, que parecía estar más tranquilo, más confiado. «Está mejorando, ¿verdad?», Andrés dijo, con una leve sonrisa en su rostro. «Lo veo. Está interactuando más, y eso me da esperanza». Valeria asintió, mirando a Eli con cariño. «Lo está haciendo. Cada día es un paso más. A veces siento que no hay grandes avances, pero luego lo miro y me doy cuenta de que todo suma. Eli está aprendiendo, y eso es lo más importante». Andrés se sentó a su lado mirando a Eli, que seguía jugando con los bloques. «Nunca imaginé que llegaría este momento. Siempre pensé que estaría perdido, que Eli nunca respondería. Pero ahora veo que estaba equivocado. Gracias por no rendirte, Valeria». Valeria sonrió suavemente, sintiendo una calidez en su corazón. «No hay nada que agradecer. Solo estamos haciendo lo que cualquier padre haría por su hijo. Estar aquí, apoyarlo, es todo lo que necesitamos». Andrés la miró y, por primera vez en mucho tiempo, Valeria vio algo de paz en sus ojos. Había aceptado el camino de Eli, un camino que no sería fácil, pero que se llenaba de esperanza con cada paso pequeño que Eli daba. A lo largo de las semanas siguientes, Valeria continuó con su rutina, asegurándose de que Eli tuviera la estimulación que necesitaba. Cada día movía objetos frente a él, hablaba con él y lo animaba a interactuar con el mundo que lo rodeaba. A veces Eli respondía, a veces no, pero Valeria nunca dejó de intentarlo. Sabía que cada intento, por pequeño que fuera, era importante.
Un día, mientras Valeria estaba jugando con Eli en la sala, él extendió la mano hacia un juguete que estaba frente a él. No fue un movimiento grande ni coordinado, pero fue un movimiento intencional. Valeria observó con asombro y sonrió al ver a Eli intentar alcanzar el juguete por sí mismo. Era un momento pequeño, pero para ella era una señal clara de que Eli estaba progresando. «¿Lo viste, verdad?», Valeria le dijo a Andrés, que estaba en el pasillo, observando desde lejos. «Lo está haciendo, está alcanzando el juguete por sí mismo». Andrés se acercó rápidamente, con una expresión de asombro en su rostro. «No puedo creerlo. Lo está alcanzando. Eso es increíble». Valeria asintió, con los ojos brillando de emoción. «Es un paso grande, Andrés. Cada vez más está interactuando con lo que lo rodea. Está aprendiendo a conectar». Andrés se inclinó hacia Eli y le sonrió suavemente. «Estoy tan orgulloso de ti, campeón». Eli no sonrió, pero su mirada era diferente. Había algo más en sus ojos, algo que Valeria no había visto antes. «Está viendo más, Andrés. Está comenzando a reaccionar. No es perfecto, pero está aprendiendo, y eso es lo que importa». Andrés miró a Valeria, y por primera vez en mucho tiempo pudo ver a su hijo de una manera diferente. Ya no lo veía como un niño perdido en su propio mundo, sino como un bebé que estaba tomando su tiempo para despertar a la vida. «Gracias por ser tan paciente, Valeria. No sé qué haría sin ti». Valeria sonrió y por un momento todo parecía estar en su lugar. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora había una sensación de paz en su interior. Eli estaba despertando y ella estaba ahí para verlo, para acompañarlo, para ser testigo de su crecimiento. El paso de las semanas continuó trayendo consigo pequeños avances. Valeria y Andrés empezaban a acostumbrarse a los cambios, aunque sabían que el camino de Eli aún estaba lleno de incertidumbres. A veces, un día podía estar lleno de progreso, con Eli reaccionando y mostrándose más presente, mientras que otros días parecía volver a la quietud de antes. Pero ya no les importaba tanto la cantidad de cambios, sino la calidad de ellos. Cada día Eli respondía más a su entorno. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada parpadeo era un signo de que algo estaba sucediendo. Una tarde, mientras Eli jugaba con unos bloques de plástico, Valeria decidió ponerle música. Le había hablado varias veces sobre la música, y aunque Eli no respondía de inmediato, había algo en su rostro que parecía mostrar más atención cada vez que la música comenzaba. Era como si, poco a poco, estuviera empezando a reconocer la melodía, aunque aún no pudiera reaccionar completamente. Valeria, decidida a probar si el sonido lo afectaba, subió el volumen de la música suavemente y se sentó a su lado. A lo lejos, Andrés la observaba desde la puerta de la sala. Había aprendido a ser más paciente con los avances de Eli, pero aún no podía evitar la sensación de ansiedad que le recorría el cuerpo al ver la falta de respuestas rápidas de su hijo. Sin embargo, algo en su corazón le decía que debía confiar, que lo que Valeria estaba haciendo tenía sentido, aunque no entendiera todos los métodos. «Valeria», dijo Andrés acercándose lentamente, «¿crees que Eli está respondiendo a la música?». Valeria levantó la mirada y sonrió suavemente. «Sí, creo que lo está haciendo. No es algo que se note de inmediato, pero observo cómo sigue los cambios en el sonido, cómo su rostro se calma cuando la música empieza. No lo está haciendo de la manera que esperaríamos, pero algo está pasando». Andrés se sentó a su lado mirando a Eli. El niño no reaccionó con entusiasmo, pero Valeria vio cómo, por un momento, Eli enfocó sus ojos hacia el altavoz. Aunque no sonrió, ni hizo un gesto claro, Valeria sintió que había algo en su mirada que indicaba una pequeña reacción. Y eso, para ella, era suficiente. «No, es mucho, Andrés», dijo Valeria con los ojos brillando. «Pero mira sus ojos, está observando el sonido, está escuchando». Andrés
observó más de cerca, queriendo ver lo que Valeria veía. Por primera vez en semanas, se sintió un poco más tranquilo. Aunque no podía ver todo lo que ella veía, algo en su corazón le decía que Valeria tenía razón. Eli estaba respondiendo, aunque a su propio ritmo. «Creo que lo veo», dijo Andrés lentamente, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. «No es mucho, pero es algo, lo que hemos estado buscando». Valeria asintió, satisfecha con las palabras de Andrés. «Sí, cada pequeño paso cuenta. Eli está aprendiendo a su manera. No tenemos que apresurarlo». De repente, Eli dio un pequeño movimiento con su mano, tocando uno de los bloques que tenía frente a él. Valeria se inclinó hacia él, observando el cambio. Andrés se acercó también, observando en silencio, notando la suave expresión de Eli mientras tocaba el bloque. «Eli está jugando», dijo Valeria con una sonrisa. «Lo está haciendo por su cuenta». Andrés se inclinó más cerca de su hijo, casi sin atreverse a interrumpir el momento. «Sí, lo está haciendo. Está aquí con nosotros, está presente». Valeria sintió una ola de emoción que le recorrió el pecho. Aunque los avances de Eli seguían siendo pequeños, cada uno era más significativo que el anterior. Ahora, el niño que había estado atrapado en su propio mundo, aparentemente desconectado de todo lo que lo rodeaba, estaba comenzando a encontrar su camino. Los días siguieron pasando, y con ellos Eli continuó mostrando pequeños avances, a su propio ritmo. Valeria y Andrés aprendieron a adaptarse a su forma de ser, dejando de lado las expectativas que una vez tuvieron. Sabían que no había prisa, que Eli seguiría su propio camino, y todo lo que podían hacer era acompañarlo con amor y paciencia. Eli comenzó a interactuar cada vez más con su entorno, siguiendo los movimientos de las personas, reaccionando a la luz y al sonido, incluso extendiendo su mano para tocar las cosas que le interesaban. A veces sonreía, otras veces simplemente miraba, pero lo importante era que ya no estaba en su propio mundo, apartado de todo. Ahora, Eli estaba aquí, con ellos, cada día más presente. Andrés, que al principio había estado lleno de dudas y preocupaciones, ahora veía a su hijo de una manera diferente. Ya no lo veía como un caso perdido, sino como un niño con un futuro lleno de posibilidades. Aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, ahora sentía una paz que antes le resultaba inalcanzable. Valeria, por su parte, se sentía satisfecha con el camino que habían recorrido. No importaba lo que los médicos o los demás pensaran, lo que importaba era lo que estaba sucediendo ahora, en su casa, con su hijo. Eli estaba respondiendo, estaba aprendiendo, y eso era lo único que necesitaba saber. Una noche, mientras Andrés mecía suavemente a Eli en sus brazos, ambos se quedaron en silencio, observando al bebé que ahora descansaba. «Tranquilo». Valeria se acercó y miró a su esposo, sonriendo con ternura. «Lo estamos logrando, Andrés», dijo ella suavemente. «No de la manera que pensábamos, pero lo estamos logrando». Andrés asintió, sin dejar de mirar a su hijo. «Sí, lo estamos logrando. Estoy orgulloso de ti, Valeria, y de Eli. Lo que ha hecho es increíble». Valeria sonrió, tocando la cabeza de Eli con delicadeza. «Lo más increíble es ver cómo Eli ha cambiado. Lo que comenzó como un niño distante, ahora es un niño lleno de posibilidades. Y eso es gracias a todo lo que hemos hecho juntos». Andrés la miró con gratitud. «Gracias por nunca rendirte. Gracias por estar siempre aquí, por ver lo que yo no veía». Valeria tomó a Eli en sus brazos, acariciando suavemente su espalda. «No se trata de rendirse, Andrés. Se trata de estar ahí, de acompañarlo, de creer en él, aunque los demás no lo hagan. Eso es lo que más importa». Y así, en la tranquilidad de su hogar, Valeria, Andrés y Eli siguieron adelante, a su propio ritmo, sin prisas ni expectativas, pero con la certeza de que juntos
podían enfrentar cualquier desafío, porque lo más importante ya estaba hecho. Eli había encontrado su camino, y con el apoyo de los que lo amaban, estaba aprendiendo a caminar, a ver, a vivir. Fin de la historia. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos al día, y si te ha gustado esta historia, dale un like. Deja en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y a qué hora.